Olá, estudantes da Uniensino, Curitiba, estado do Paraná, sul do Brasil. Agradecendo mais uma vez a presença de todos na nossa oitava edição do Congresso Internacional Sustentar. Mais uma vez, trazemos aqui especialistas, profissionais com experiência de mercado, também docentes, que vão compartilhar o seu conhecimento e engrandecer ainda mais o nosso congresso, cujo tema desse ano é a economia circular. Então, no dia de hoje eu trago aqui um convidado muito especial, a presença do doutor, nosso amigo Enrique Rodolfo Menéndez Delgado, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en Ecuador. El doctor Eric tiene maestría en comercio internacional y doctorado en gestión en conservación del mar. Era experto en asuntos de interés internacional, asuntos empresariales, de gestión, emprendedorismo. É uma pessoa que vai certamente engrandecer ainda mais nosso congresso. Professor amigo, saludos cordiales a todos nossos amigos de Equador, certamente amigos de Brasil, nossos companheiros que compartilhamos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, pero também as mesmas alegrias, felicidades, os mesmos objetivos de crescimento, desarrollo. Tenho certeza que em dia de hoje tendremos muito mais conhecimento e informação acerca de los temas. Então, uma vez mais, agradeço ao professor Dr. Eric Menéndez por aceitar nosso convite, nossa invitação, e certamente que pueda trazer para nós conhecimento e informação, que estou seguro que sim, tendremos uma grande charla, uma grande tarde hoje com nossos estudantes e que todos nós tenhamos aí muito conhecimento compartido por você, professor. Graças por aceitar nosso convite. Bueno, molto obrigado, como dicen allá. Pues les voy a quedar debiendo el portugués porque no, te comentaba, profesor Renato, que no manejo el idioma, pero bueno, esta es una invitación no solo para compartir algo de lo que tenemos aquí, sino también para en algún momento pues poder fortalecer también el conocimiento en el idioma. Bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad de compartir este espacio. Siempre es importante no solamente intercambiar, dar nuevos elementos de conocimiento, sino también hacer intercambio, de repente buscar feedback y retroalimentación de lo que pasa no solamente aquí, sino cómo eso se puede llevar y desarrollar a nivel mundial. Y bueno, el día de hoy, justamente en esa línea, me interesaría abordar este tema que es la economía azul e innovación como un camino hacia la sostenibilidad. Entonces he traído unas diapositivas para ir un poco encauzando o guiando el desarrollo de la charla y bueno, y espero pues que sea también de vuestro agrado. Básicamente he dividido la presentación en dos temas, un poco considerando las condiciones de tiempo que tenemos, que son 45 minutos, y empezando con una introducción, hablando desde la importancia que tiene la economía azul y la innovación en este camino que nosotros queremos dar hacia la sostenibilidad. Y en un segundo componente, hablar de las aplicaciones prácticas que se ha dado desde la economía azul hacia los contextos ya productivos y en términos económicos, contextos económicos también de los distintos países, ¿no? Y obviamente algunas aplicaciones que pueden servir un poco para ilustrar cómo la economía azul y la innovación se pueden juntar para generar este contexto de la sostenibilidad. Entonces, a manera de introducción, quisiera empezar un poco hablando de por qué empezamos nosotros a hablar de economía circular, economía azul, todos estos conceptos que de alguna u otra manera derivan de este principio básico del tema de la economía circular y demás, ¿no? Bueno, hay dos elementos fundamentales. No quisiera ahondar en un concepto per se porque entiendo que pues el auditorio está ya en conocimiento de la parte conceptual, pero básicamente quisiera enfocar o dar mi enfoque en dos elementos fundamentales del análisis. En primer lugar es la generación de desechos, ¿no? Al día de hoy,
nosotros, al menos acá en Ecuador, tenemos una estadística de que en una población urbana se genera aproximadamente un kilogramo de desecho al día por persona. Y esto en una población rural podría reducirse a la mitad, entonces estamos hablando de que es entre medio kilo y un kilo de desechos diarios por persona en Ecuador. Si esto lo extrapolamos a nivel mundial, que seguramente pues, no serán las mismas cifras, pero si partimos de ese supuesto, estaríamos hablando de que aproximadamente se estarían generando entre 3.750.000 toneladas de desecho a 7.500 millones de toneladas de desecho al día, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea de la magnitud que tiene el impacto de la generación de desechos, obviamente derivado también de las actividades antrópicas. Es difícil, y aquí tenemos que partir de un principio, que el ser vivo, desde el mismo hecho de que es un ser vivo, ya genera, como parte de su funcionamiento, tiene la generación de desechos. Consecuentemente, no va a ser difícil poder desvincular a los seres vivos de este tema concreto de la generación de desechos. Y otro tema que es importante que tratemos es el tema de las ineficiencias. ¿Okay? ¿Por qué tenemos que hablar de economía azul? Porque lastimosamente y en la actualidad tenemos sistemas que son altamente ineficientes. Y justamente ahí entra el tema de la economía azul, porque a través de intentar emular lo que hacen los ecosistemas concretamente marinos, pues podríamos nosotros tal vez mejorar esos criterios y esos principios de eficiencia para obtener resultados que sean mucho más sostenibles en el tiempo. Y he traído dos ejemplos por cada uno, ¿no? En primer lugar, el café. Asumo, profesor, que tú tomarás café y gran parte de los que estamos acá, pues obviamente lo hacemos. ¿Qué pasa con el café? Que más del 99% de lo que se requiere para producir una taza de café se desecha. En resumen, aproximadamente solo el 0,2% de la biomasa que requerimos para preparar una taza de café es la que se aprovecha y consumimos. El resto, todo se traduce en desechos. Y por supuesto, nuestro ya conocido actor, el plástico, que obviamente al día de hoy está generando muchos conflictos a nivel global, no solo porque está suponiendo una sobrecarga para el planeta en términos de la cantidad de desechos que representa, sino también porque supone un desafío, habida cuenta de que hoy la practicidad con la que se mueve el mundo requiere de estos componentes para poder operar. Sin embargo, vamos a ver que hay alternativas ecológicamente más sostenibles que se vinculan con estos conceptos de economía azul que pudiéramos implementar un poco para solucionar este elemento, este problema que tenemos en torno al tema de los plásticos. Y en cuanto a las ineficiencias, yo he traído también aquí dos ejemplos concretos, ¿no? Al día de hoy somos aproximadamente 7.500 millones de personas en el mundo y esto obviamente implica una cantidad de alimentos a disponibilidad del ser humano muy elevada. Se espera que para el 2050 seamos alrededor de 10.500 millones de personas en el mundo. Eso implica que obviamente la generación y producción de desechos, de alimentos va a ser mucho más elevada. Obviamente, allí lo que tenemos que buscar es mecanismos o alternativas. En alguna ocasión, porque mi orientación, como ya lo comentaste en la introducción, está vinculada al tema de la gestión pesquera, en alguna ocasión se planteó como alternativa para obviamente los recursos ictiológicos o los recursos pesqueros, el cultivo a través de la acuicultura o la piscicultura. Sin embargo, ¿qué pasa con ese sistema? Que para producir 1 libra de pescado se requiere aproximadamente 1,5 a 2 libras
de insumos. Hablo de alimentos, procesados, no sé, agua, en fin, todo lo que implica el sistema productivo per se. Consecuentemente, tenemos un elemento de ineficiencia allí que es, aunque pudiera ser técnicamente viable, en términos ecológicos no lo es. Y por otro lado tenemos este otro ejemplo que he traído aquí, que es bastante llamativo porque para procesar elaborar esa hoja de máquina de afeitar, que asumo que muchos de los que estamos acá también las usamos, requerimos una ingente cantidad, una gran cantidad de titanio, que es el mineral, en este caso el metal que se utiliza para elaborar estas máquinas de afeitar. Y obviamente, pues sabemos que este producto lo usamos tal vez unas 2 o 3 veces y luego se convierte en desecho que va a los vertederos y alimenta aún más la problemática de la que he venido comentando. Ya aquí es un poco donde confluyen todos estos aspectos, esta problemática confluye para intentar a través de la economía azul darle solución. Ahora, hay muchos elementos asociados con la economía azul, pero yo he seleccionado de la experiencia y la práctica estos 4 aspectos que considero que son los más importantes y relevantes. En primer lugar, la economía azul está asociada con la sostenibilidad, porque como habíamos hablado hace un momento, emular la manera en cómo funcionan los ecosistemas nos permite a nosotros trabajar de una manera mucho más sostenible y garantizar que el principio de sostenibilidad, ¿no? Que podamos usar los recursos sin tener que poner en riesgo el uso de esos recursos para las generaciones futuras. En segundo lugar, está el tema de la innovación, ¿no? Obviamente, todos estos elementos que hacen parte de la naturaleza, nosotros los vemos en el día a día, ya vamos a ver ejemplos que son de alguna u otra manera y nosotros vamos a decir, pero eso lo puedo hacer yo, es decir, de alguna u otra forma son temas que parecen ser de base, pero obviamente se convierten en aspectos, en elementos innovadores y que promueven desde la perspectiva del uso de recursos este componente de la creatividad, del desarrollo de nuevas formas de producir y generar recursos, en este caso alimentos, ¿no? Por otro lado, tenemos la conservación de la biodiversidad, porque al tener nosotros un componente asociado con el manejo adecuado de todos los elementos que hacen parte de un sistema, lo que vamos a garantizar es, en función de la sostenibilidad que hablábamos hace un momento, es justamente conservar la biodiversidad, los recursos que están asociados con el uso o la producción de un determinado bien o servicio. Y finalmente, que aunque esté en la parte final, como se dice en inglés, last but not least, es decir, al final, pero no menos importante, el tema de la responsabilidad social, ¿no? Que obviamente estamos hablando de un sistema o un ecosistema que debemos cuidar, no solo para que genere recursos, empleo y demás, sino que también para que sea o pueda ser utilizado en el futuro por las generaciones que vienen después de nosotros. Entonces, en este contexto, yo pondría estos 4 elementos como una especie de impronta que tiene o que da la economía azul. Y luego, estos 4 elementos los vamos a ver en los ejemplos o las aplicaciones prácticas que yo he traído para compartir. Profe, la pantalla no cambió. La pantalla no cambió ahora. Ahora no. Oh, ya, espera, deja entonces. Eso, ahora no cambió. Sí, perfecto, perfecto. Ahora sí cambió. Ahora cambió. Sí. Entonces, un poco para recapitular nada más, hablaba de estos 4 elementos de la economía azul y decía que consideraba desde mi perspectiva que estos 4 elementos serían como la impronta que genera el tema de la economía azul en el desarrollo de las distintas habilidades antrópicas o humanas. Entonces, estos 4 elementos que, como indiqué hace un momento, consideraría como la impronta, los vamos a ver replicarse en las distintas aplicaciones que vamos a empezar a ver a partir de ahora, ¿no? Entonces, con esta introducción muy breve, vamos a un poco a hablar ya de cuáles son
implicaciones o aplicaciones desde el contexto práctico del que podemos hablar o resumir en esta presentación y que se convierten en ejemplos exitosos de la manera en cómo se puede, tanto la economía azul como la innovación, pueden converger para generar o garantizar la sostenibilidad de las prácticas productivas. Y aquí he traído básicamente 12 ejemplos, 12, hay muchos más, hay alrededor de 100, de 200 prácticas asociadas con el tema de economía azul que al día de hoy se están implementando, pero he decidido, también por temas de tiempo, comentar básicamente estas 12, que creo que sí me va a dar el tiempo como para presentarlas, ¿no? Y por supuesto, vamos a ir viéndolas una a una, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento del problema de la pulpa de café. ¿Qué pasa con la producción de café? Y comentaba hace un momento que del café nosotros aprovechamos únicamente un 0,2% del total de la biomasa. El resto es biomasa obviamente de desecho, en donde entran pues no solamente las semillas, la pulpa, la cáscara, todo el material en general. Este material se puede convertir en proteína. Y esto básicamente se ha probado en Colombia, Hong Kong, Serbia, Zimbabue. ¿Cómo se puede hacer para convertirlo en proteína? Pues bueno, básicamente se le agrega unos pedazos de roble, de madera de roble, y vamos a decirlo, ese medio, lo que hace es que se permite la siembra de hongos Shiitake, ¿no? Estos hongos Shiitake pueden ser obviamente de consumo humano, y el micelium, es decir, las raíces de estos hongos, se pueden utilizar para consumo, o en este caso alimento como pienso para alimentación animal, ¿no? Esta actividad podría suponer aproximadamente 50 millones de empleos si hablamos solamente de utilizar los restos de café. Pero este problema no solamente pasa en el café, también sucede en el té, en la producción de maíz, cuando nosotros el maíz pues consumimos el grano y el resto se desecha. Entonces podríamos también aplicarlo en esas actividades, y podría suponer una generación de hasta 100 millones de puestos de trabajo a nivel global. Entonces, como vemos, tenemos empleo, tenemos generación de productos que luego se pueden convertir en alimento o en dinero, y por supuesto tenemos reducción del impacto ecológico de los desechos, que es lo que más deberíamos de alguna u otra forma pretender con este sistema para garantizar que se genere esta impronta que vemos aquí en la parte inferior derecha de la economía azul, ¿no? Es decir, ser sostenibles, que la innovación impacte en la conservación de la biodiversidad y genere responsabilidad social. En este mismo sentido, este ejemplo lo he traído de un proyecto que se hizo en la Universidad Federal de Brasil, en Río Grande. Y bueno, no sé si a lo mejor lo hayas escuchado, pero básicamente, ¿qué es de qué trata, ¿no? Un poco la conversión de CO2 en nutrientes y biocombustible. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Sembrar en una laguna espirulina, que es una alga. Esta espirulina se encarga, por supuesto, de hacer una limpieza, porque se alimenta de las bacterias que existen en esa laguna, y a su vez la espirulina se convierte en un alimento para el humano. ¿Cómo? Obviamente generando como una fuente de proteína, generando nutrientes o aportando nutrientes al cuerpo. Se utiliza mucho, sobre todo en personas que tienen desnutrición o en zonas muy deprimidas en donde la desnutrición es muy elevada, los índices de desnutrición son muy elevados, pero al mismo tiempo esa espirulina podría procesarse haciendo uso de una planta térmica, podría procesarse para generar biodiesel. Entonces, la emisión de gases que genera esta planta térmica puede ser absorbida por la espirulina,
que se convierte en un alimento para el ser humano y a su vez se convierte también en la generación de biodiesel. Esta idea, la aplicación de esta idea, supondría aproximadamente más de 2 millones de empleos a nivel potencial, a nivel global, y cumpliría también con los 4 elementos que hemos hablado, que hemos venido comentando de sostenibilidad, innovación, conservación de biodiversidad y responsabilidad social. En esa línea encontramos el otro elemento, bueno, ya hablamos del café, ¿no? Y lo que podríamos hacer, el problema que supone y qué alternativas hay. Pero algo similar, así como con los plásticos, sucede con los vidrios, ¿no? Los vidrios también suponen, en este caso, un problema para el ecosistema. Bueno, pues esos vidrios que son no reciclables, porque lógicamente son vidrios a lo mejor de materiales químicos, de cloro, de, no sé, combustible, en fin, almacenamiento de productos no comestibles, se puede convertir en material de construcción. Bueno, básicamente en este trabajo, esta iniciativa se desarrolló en Albuquerque, New México, Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacía? Estos vidrios de materiales vidrio no reciclado se juntaba con CO2 y se convertía en material de construcción, o se convierte en material de construcción, algo muy similar a lo que es la piedra pómez, ¿no? Que es un material de construcción. Ahora, esa planta que se requiere, en este caso, en esta aplicación en concreto, la planta estaba cerca de un vertedero. Entonces, de los residuos de alimentos se obtenía el biogás para hacer producir la planta, ¿no? Y como vemos, básicamente lo que en teoría son desechos se convierten en insumos para generar otros productos que de manera tradicional nos hubiera tomado el doble de costos generados, ¿no? O extraerlos, ¿no? Porque también podríamos la piedra pómez extraerla, pero lógicamente supondría un coste muy elevado. Esta es otra aplicación que supone también la aplicación de estos 4 elementos que hemos venido comentando que hacen parte del tema de la economía, ¿sí? De la economía circular. En otra aplicación que también es supremamente interesante, la verdad que cuando hablamos de estos temas nos ponemos a pensar, como decía hace un momento, qué podríamos hacer con muchos de los residuos que nosotros generamos en nuestro día a día, ¿no? Y en otra de las aplicaciones que encontré está la que elaboró Ebara Corporation, una corporación de Japón. Básicamente, ¿qué es lo que hace esta corporación? Bueno, pues utiliza los restos de comida. Sabemos que al día de hoy, especialmente en los restaurantes, en las casas es menos la generación de desechos, pero igual se estima que a nivel urbano los desechos orgánicos se corresponden aproximadamente con el 45% de la generación de desechos totales. Entonces, estos desechos que aparentemente son desechos, insisto, orgánicos, se pueden, a través de la siembra de un hongo o la conjunción de un hongo, extraer ácido poliláctico, que es básicamente el ingrediente principal para el desarrollo de la elaboración de plásticos, ¿no? Esos plásticos, obviamente, ya no son plásticos comunes, sino son bioplásticos, es decir, que son plásticos que obviamente son degradables en el corto plazo. Y además de la siembra de estos hongos, se puede extraer setas que se utilizan para la alimentación, como pienso para alimentación animal, ¿no? Como vemos ahí. Entonces, todos estos nutrientes, de alguna u otra manera, todos estos desechos combinados, confluyen para generar una solución bastante viable y sostenible a la generación de desechos orgánicos. Esta idea podría suponer aproximadamente 100.000 empleos a nivel global. Nuevamente, tenemos la combinación de los 4 elementos: sostenibilidad, innovación, conservación de la biodiversidad y la responsabilidad social en el tema de la aplicación de esta idea. El tema de la responsabilidad social lo vemos desde muchos ámbitos, no solamente desde el cuidado del ecosistema, que es lo principal, sino también desde la
la generación de alimentos, empleo que tiene la implementación de estas ideas de economía circular, ¿no? Luego tenemos este otro ejemplo que se desarrolló en el centro Shanghai de Porto Novo, Benin, en África. Básicamente, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, como sabemos, la producción de una granja genera también una gran cantidad de desechos, ¿no? Mayoritariamente orgánicos, porque lógicamente lo que se cosecha, gran parte de la biomasa es desechada. Ya hemos visto el ejemplo del café, pero eso pasa con, bueno, el tomate, el pepino, en fin, lo que nosotros nos pongamos en la cabeza y pensemos que alrededor del 50% hacia arriba es desechado, ¿no? de la biomasa. Entonces, bueno, los productos que se generan de esta finca se utilizan para consumo local y obviamente otros para exportación, pero esos desechos se pueden utilizar para la generación de biogás. Ese biogás puede poner a funcionar una planta para, bueno, se puede utilizar obviamente para el consumo de energía interna de la granja, pero al mismo tiempo los desechos de los animales, que en este caso pasan por el matadero, se pueden utilizar para la siembra de larvas de moscas. La larva de mosca tiene un alto contenido proteico y está ya estudiado y obviamente avalado que tiene un gran contenido de proteínas para la alimentación animal, aunque también se están haciendo experimentos y aplicaciones en temas médicos. Entonces, estas larvas de moscas pueden servir no solamente para la alimentación del ganado, del animal, ganado o aves, sino también para otros temas que pueden ser de aplicación médica. Y por otro lado, el biogás, se puede utilizar, entre otras cosas, para procesar a través del uso de desechos biológicos el agua y generar una limpieza automática del agua dentro de la misma finca. Entonces, como vemos, es un sistema altamente sostenible, que en este caso podría generar, si todas las fincas hicieran lo mismo, aproximadamente 500.000 de empleos en África, pero si eso lo extrapolamos a nivel global, estaríamos hablando de 5 millones de empleos en todo el mundo, ¿no? Y nuevamente vemos la impronta que tiene estos 4 elementos asociados con la economía azul. Este es otro ejemplo en donde tenemos el uso de la seda para la regeneración del suelo. Básicamente, ¿qué es lo que se ha investigado aquí? Este ejemplo viene tomado de Oxford, en Gran Bretaña, y básicamente la generación de la seda, del gusano de seda, mezclado con agua y un poco de presión, pudiera suponer la generación de titanio, que es un elemento importante para la regeneración del suelo. Y obviamente eso garantizaría también la regeneración automática del suelo, que es lo que estamos pretendiendo con esta idea. Esta idea podría suponer aproximadamente 12 millones de empleos a nivel global. Acá tenemos otro ejemplo bastante interesante, ¿no? Muchas veces, bueno, nosotros tratamos de reciclar el papel porque se puede tener otros usos, pero este uso concreto me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que se hace? Y esto es un ejemplo que se trabajó en Japón, Alemania y Colombia. El papel reciclado, o al papel reciclado, se le extrae la celulosa con un proceso muy sencillo, que es básicamente el proceso de filtrado. Se extrae la celulosa y esa celulosa se convierte en algo así como el bambú, como material de construcción para casas, sobre todo para zonas que están altamente deprimidas o que están en situación de marginalización, ¿no? Y este material se puede utilizar justamente para la elaboración de refugios, de casas en zonas marginales y demás, ¿no? La idea es que esto suponga no solo el impacto en la generación de viviendas, sino también aproximadamente 10 millones de empleos, ¿no?
De esta manera pudiéramos, utilizando estos desechos o reutilizando estos desechos, generar un impacto positivo en el ambiente. De repente, bueno, alguien dirá, bueno, ¿y el bambú? ¿Cuál es la importancia que tiene? Bueno, el bambú, en términos de resistencia y durabilidad, tiene características muy similares al metal o al cemento, con la salvedad de que cuesta una fracción muy mínima, es decir, el costo de producción en general es una fracción mínima en comparación con lo que cuesta la producción de cemento y demás metal, ¿no? Acá tenemos otro ejercicio que es que este ejercicio se usa mucho en la actualidad a nivel global, que es para el tratamiento integrado de aguas residuales. Concretamente, este ejemplo que voy a comentar es de una empresa que se llama Ecological Design en Estados Unidos. Y básicamente ellos la han llamado la ecomáquina, la ecomachine, como vemos ahí. ¿Cuál es la idea? Bueno, utilizar plantas, algas, bacterias y materia orgánica para tratar las aguas residuales, ¿no? Este tratamiento de aguas residuales pudiera, obviamente, hacer uso de esa agua no para fines de consumo humano, pero sí para ciertas actividades como riego, siembra y demás. Y se podría utilizar las algas para la generación de nutrientes, como vimos anteriormente en el caso de la espirulina. Nuevamente, haciendo de que los desechos se conviertan en insumos y que estos insumos a su vez generen productos que puedan ser o estar a disposición del consumo humano, ¿no? Y ya aquí con esto quedan 4 porque creo que estamos ya un poquito cortos de tiempo. Esta aquí es también bastante llamativa, esta idea, ¿no? La idea es convertir los desechos del tomate en protector solar. ¿Qué es el tomate? Bueno, en este caso, la cáscara del tomate, que se elimina en grandes cantidades, sobre todo en la producción de las salsas de tomate, las ketchup. Sabemos que se aprovecha obviamente parte de la biomasa, pero parte de la biomasa se desecha. Bueno, pues ese material resulta ser que tiene un alto contenido de dióxido de titanio, que es el principal componente que se utiliza para los bloqueadores solares, los famosos bloqueadores solares que nosotros utilizamos en nuestro día a día, cuando vamos a la playa, cuando vamos a hacer deportes, en fin. Al día de hoy, la ciencia está hablando concretamente en el mar, está hablando de elementos que se conocen como contaminantes emergentes. Estos contaminantes, que son no los típicos derivados de los alimentos, los desechos generados por el humano y demás, sino justamente este tipo de contaminantes emergentes que en pequeñas proporciones van generando contaminación en el agua. Porque claro, nosotros cuando usamos el bloqueador solar, es evidente que gran parte se queda en nuestro cuerpo, que se entiende que es producto de consumo humano, pero también gran parte se desecha, ¿no? En el momento que nos sumergimos al mar, va quedando ahí y va generando acumulación de residuos, ¿no? Este ejemplo concreto se desarrolló en el Centro Experimental en la Orinoquia, en Colombia, y básicamente lo que pretende o lo que persigue es la regeneración de la selva. ¿Cómo? Juntando pinos con microrrizas de hongos. Y la idea es que esto suponga no solo la absorción de CO2, sino también obviamente la generación de agua que supone el establecimiento de una zona altamente forestada, ¿no? Esto más o menos podría suponer alrededor de 10 millones de empleos a nivel global, y nuevamente vemos cómo el mismo ecosistema nos enseña cómo manejar de alguna u otra manera estos desechos que se pueden convertir en insumos para la sostenibilidad del ecosistema. Ya creo que es el penúltimo, si no estoy mal, es la conversión de madera en alimento. Este ejemplo se ha aplicado en México, California y Colorado, concretamente en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema que tienen allá? Que año a año escuchamos el famoso tema de los incendios forestales. ¿Por qué se generan los incendios forestales? Porque básicamente existen pedazos de madera de muy pequeño diámetro que en contacto con el sol pues se encienden y obviamente ya sabemos lo que sucede. Bueno,
Estos residuos se pueden utilizar una parte para la generación de carbón vegetal y el humo que deriva del procesamiento del carbón vegetal puede servir para crear una capa protectora que permita la preservación de la madera. Y por otro lado, esos mismos restos de madera se pueden inocular con esporas de hongos nativos que pueden servir tanto para la regeneración del suelo como si esas setas nosotros las extraemos, podríamos generar, como vemos ahí, alimento o pienso para animales, básicamente en este caso para los bisontes de las comunidades que están aledañas a la zona de impacto, ¿no? Y podría suponer a su vez 400.000 empleos a nivel global, siempre con el impacto que tiene en sostenibilidad, innovación, conservación de la biodiversidad y responsabilidad social. Y para terminar este último ejemplo, que también es bastante interesante, sobre todo porque trata o impacta en un tema que supone una alta concentración de desechos, pero también de emisiones de gases al medio ambiente, que son las sustancias ignífugas, estas que se utilizan para detener el fuego, ¿no? Y lo que se ha encontrado es que si nosotros extraemos la cáscara de cítricos y las pieles de uvilla, que es una fruta muy parecida a la uva, se puede tratar estos restos y crear estas sustancias ignífugas, ¿no? Sustancias retardantes de fuego, tanto para el manejo de interiores, de diseño de interiores, como para colocarlos en la industria automotriz, como también para el control de fuego, sobre todo en las áreas forestales, que hemos visto que es un problema bastante álgido que tenemos a nivel global. Este ejemplo se ha aplicado en Suecia y podría suponer alrededor de 20.000 empleos a nivel global, siempre manteniendo esta impronta de los 4 elementos: sostenibilidad, innovación, responsabilidad social y conservación de la biodiversidad. Y bueno, un poco para ir concluyendo, porque creo que ya estoy con el tiempo, de hecho creo que van 40 minutos por allí. Conclusiones principales. Y aquí básicamente quisiera referirme a la primera diapositiva que habíamos abordado, ¿no? En la primera diapositiva habíamos abordado que hay 2 elementos fundamentales que son a los que tenemos que intentar abordar o darle solución. En primer lugar, la generación de desechos, y en segundo lugar, la ineficiencia. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos enseña el ecosistema o la naturaleza en términos generales? Que todos esos desechos, que nosotros llamamos desechos desde nuestra perspectiva, para la naturaleza se convierte en insumos para el desarrollo de otras actividades o sistemas productivos. Y aquí, bueno, este es un término que utilizo yo, que es un poco la generación de desechos, ¿no? Es decir, desechos que puedan convertirse o transformarse a insumos. Y por otro lado, obviamente buscar el incremento de la eficiencia de los ecosistemas. ¿Cómo? Emulando lo que hacen los ecosistemas, ¿no? Y básicamente lo que nosotros conocemos al día de hoy como ecoeficiencia. Y bueno, finalmente siempre esto para la reflexión final, porque muchas veces vemos estas aplicaciones un poco lejanas o complejas, pero realmente si buscamos mecanismos, como lo que he comentado en el transcurso de esta exposición, podemos ver que si adaptamos muchos de estos elementos que tenemos en nuestro día a día, que además nos perjudican y que podríamos a través de ciertas estrategias convertirlas en solución, pues estaríamos llegando a alcanzar o por lo menos tener un mecanismo, un camino viable hacia la sostenibilidad. De mi parte es todo, estimado profesor Renato. Agradezco nuevamente por el espacio desde acá, desde la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en Manta. No sé si hay algún espacio para preguntas, no sé cómo esté el tema, porque creo que terminé exacto, ¿no? No, tranquilamente, profesor. Muchas gracias. Yo agradezco a usted por nuestra charla, su conocimiento, experiencia, los ejemplos prácticos. Solo tengo aquí saludos a nuestro amigo profesor
tienen que volver una vez más. Muy interesante los diseños, de dibujo, ¿no? Las imágenes ali, las figuras muy interesantes, sí. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, perfectamente, sí, las personas diciendo fabuloso, estupendo. Parabéns em português, parabéns ao Congresso pelo professor em português. Perfeito, agradecendo aqui aos estudantes. Graças, professor, muito interessante, muito importante. É importante, sim, que a búsqueda por la sostenibilidade tenha que passar por situações, temos que compreender, né, a necessidade de mudança, de cambio de pensamento, de atitude. Hablamos também na charla anterior da questão de liderazgo também importante nas empresas, e você traindo para nós no dia de hoje essa informação muito, muito interessante, muito importante, sim. Eu creio que, professor, só tenho a agradecer sua apresentação, sua presença em nosso congresso, certamente uma pessoa muito especial. Eu considero um amigo porque estamos trabalhando também em outros projetos e as portas da Unicino estão sempre abertas a você, professor, também as ventanas, porque você é uma pessoa muito inteligente, muito amigável, e tenho certeza, estou seguro que em dia de hoje os estudantes também. Tuvimos aqui 385 estudantes acompanhando online a charla aqui em suas casas, em outras unidades, fora da universidade, em outros pontos que temos em Brasil também, estudantes online, né? Então, para nós, muito importante, professor. Só tenho a agradecer e dizer que você é uma pessoa muito bem-vinda acá em Brasil, sempre, quando puder, obviamente, especialmente em nossa Unicino. Muchas gracias, profesor, por su conocimiento y experiencia estar aquí en día de hoy. Muchas gracias, profesor Renato. Y bueno, tomo la palabra y espero en algún momento poder estar allá compartiendo en Brasil. Muchas gracias, profesor. Entonces, que vaya bien. Gracias por lo todo, profesor. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Para todos.